Clase 25, parte 4. Ya hemos visto que si encontramos que un cuerpo rígido tiene un eje de simetría de inversión, la rotación alrededor de ese eje rígido permite que escribir el momento de inercia, el momento angular L, como un momento de inercia por la velocidad angular. Y ese momento de inercia tenemos que calcularlo para... depende del cuerpo, depende de la forma del cuerpo. Entonces, lo que se hace en los cursos de física 1 es mostrar cómo se calcula para algunas formas típicas. El ejercicio de cálculo, si es un cuerpo discreto, es una sumatoria, y si es un cuerpo continuo, es una integral. El trabajo de hacer estas integrales en los programas corresponde a análisis 2. Así que lo que vamos a hacer acá es comentar cómo se plantean, qué significan. O sea, queremos que ustedes puedan leer qué es lo que están sumando cuando escriben un momento de inercia en forma de integral. La forma de resolverlo, es muy ilustrativa, hacer un par de ejemplos, pero no es tema ni de parcial ni de final para nuestra materia. Así lo trabajan los libros de la materia en general. Por ejemplo, acá el Serway, en algún lugar dice cálculo de momentos de inercia, y dice que se trata de hacer la sumatoria, que define un momento de inercia, o en el límite de masa yendo a cero, la integral de diferenciales de masa, la integral de los diferenciales de masa. Y les da una tabla de resultados. Si la geometría es esta, el eje es este, entonces tenemos este momento de inercia. Si es esta y este es el eje, o si es esta y este es el eje, bueno, siempre hay que decir cuál es el cuerpo y cuál es el eje, y estamos pensando en ejes que pasan por el centro de masa y que son ejes de simetría de inversión, o ejes principales se llama. Entonces hay unos cuantos. Este libro hace algún ejemplo, la barra uniforme, escrito como integral, resuelta la integral, y otro los deja con la tabla. O un cilindro también está hecho la integral, y bueno, véanlo. No hace todos los cuerpos que pone la tabla. Lo mismo el libro de Tipler. Si encuentro aquí el capítulo, es este. Típico que aparezca. Tenemos que hacer esta integral. O en general. A ver, cuando está el primer ejemplo. Bueno, tenemos que hacer esta integral para sistemas continuos. ¿Sí? Como les conté, si son discretas, partículas, una cantidad n de partículas, se hace una sumatoria. Si es un sistema continuo, se hace una integral. De nuevo, algunos ejemplos hechos y después la tabla de todos los casos que pueden aparecer en la práctica. Tampoco les pedimos que se acuerden de memoria esta tabla, pero sí que tengan la idea de que estos son cálculos que se hacen una vez en la teoría, con ayuda de herramientas matemáticas más sofisticadas, y después se usan en la práctica. Entonces, ¿qué les cuento acá? En nuestra clase. Acá. Que si el cuerpo es continuo hay que hacer esta integral, que esa integral es lo mismo que esta suma, básicamente suma de masas por distancias al eje de rotación al cuadrado, que la distancia del eje sale de un dibujo así, o sea, si uno tiene muchas masas alrededor de un eje, cada masa, lo que importa no es el vector posición, sino la distancia al eje medida en forma perpendicular al eje. Y hay que organizar la suma. Entonces, vamos a trabajar, en mis ejemplos pongo el eje de simetría es el eje Z, lo ponemos vertical. Y el plano perpendicular al eje es el plano XY. Entonces, típicamente, uno puede cortar el cuerpo en tajadas de altura diferencial de Z, de tal manera que para sumar sobre todas las partículas, sobre todo el cuerpo, sobre todo el volumen, va a sumar primero tajadas, o sea, resolver cada tajada y después sumar tajadas. Eso se dice hacer la integral en forma iterada. Acá algún dibujo, o este que viene más abajo, dice, de todo este cilindro, voy a pensar primero en la tajada que está naranja, hago la suma de todas las partículas que están ahí, y después sumo en Z a lo largo del cuerpo. Y si la cosa es así homogénea en Z, esa integral va a ser más sencilla. Si esto es una esfera, entonces en Z
el radio de estos discos va cambiando. Pero bueno, cuando uno hace este trabajo de tomografía, de disecar en el eje Z, cada cortecito es como un cuerpo plano. Entonces lo que aparece al resolver la tajada es lo mismo que aparecía en la clase pasada al resolver el momento de inercia de cuerpos planos, y se puede aprovechar o hacer directamente toda la suma de nuevo, como gusten. Voy a hacer algunos ejemplos entonces. Antes de los ejemplos les leo cómo queda esto. La suma sobre todo el volumen se puede organizar como una suma sobre la altura de sumas hechas sobre cortes transversales, sobre áreas transversales. ¿Cómo se escribe el integrando? Diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. ¿Dónde está? Acá abajo. Acá está la densidad y acá está el diferencial de volumen, porque es un parchecito, un área transversal por una altura en Z. Estamos escribiendo el diferencial de volumen como base por altura. Básicamente la fórmula de volumen es base por altura. La base vista en el plano XY de cierto ancho diferencial y la altura diferencial en Z. ¿Y qué más faltó escribir? La distancia del eje al cuadrado, si el eje está en el origen, así lo vamos a dibujar, la distancia del eje, la distancia al eje Z, que es x cuadrado más y cuadrado. Si el punto que estoy mirando tiene coordenadas x, y y z, z es la altura, y no importa cuando miro la distancia al eje. La distancia al eje en estos dibujos es algo que se mide sobre el plano XY. Si el plano XY es el de este cortecito, la distancia al eje no tiene nada que ver con la altura. O sea, un punto más arriba se mide la distancia al eje ahí arriba. Un punto más abajo se mide la distancia al eje ahí abajo. Pero no se mide la altura del punto Z, porque estamos haciendo la distancia perpendicular al eje. Entonces uno puede decir, bueno, este es el planteo general. ¿Cómo escribimos en cada caso el diferencial de área? ¿Cómo organizamos la suma? Y si trabajamos en coordenadas cilíndricas, entonces la distancia al eje va a ser r directamente, en lugar de ser... Bueno, pero, ¿por qué acá? Acá es la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y al cuadrado quedó así. Entonces en lugar de esto puede ser que quede r cuadrado. Si es que trabajamos con una coordenada radial r. R minúscula estoy pensando. Bien. Entonces, con esas ideas uno se manda a hacer la suma. Algún ejemplo. Y los demás los dejamos escritos pero no los narro. Acá tenemos el ejemplo de un tubo cilíndrico con un tubo como un cuerpo delgado, una lámina, es como una hoja enrollada. Entonces uno realmente no recorre el volumen del cuerpo, recorre la superficie de la hoja enrollada. Si recorre la superficie, quiere ver dibujito con diferencial de superficie. ¿Cómo es un diferencial de superficie? Como un rectangulito, base por altura. La base es un arco de circunferencia que mide radio por diferencial de ángulo. Siempre por la idea de cómo se define un ángulo en radianes. A un diferencial de ángulo en radianes le corresponde la longitud de arco, radio por diferencial de ángulo. Y una altura diferencial de z. Entonces, donde dice diferencial de área en la fórmula, ponemos base por altura del rectangulito que dibujamos. En general todo esto necesitamos ustedes verlo en un dibujo. Y lo que uno escribe en la integral es lo que lee del dibujo. Acá tengo un parchecito rectangular, su área diferencial de área es base por altura. Decía que es un cuerpo bidimensional, o sea que un cuerpo delgado. La masa correspondiente a este parchecito se calcula con la densidad superficial, sigma. La masa es sigma por área. Y entonces uno organiza la suma de estos parchecitos a lo largo de toda la superficie. En dos etapas. Primero lo sumo en una vuelta, que es integrar el ángulo θ entre 0 y 2π. Y después eso ya es como una cinta, como una banda. Eso me va a dar básicamente el momento de inercia de un anillo. Porque lo que estamos dibujando en el corte es un anillo, que vimos en la clase anterior. Y después hay que sumar esas contribuciones en z, desde abajo hasta arriba. Entonces, con algún detalle, la cuenta... Bueno, podemos calcular la masa y el momento de inercia. Masa como para practicar. La masa sería la suma sobre todo el cuerpo de los diferenciales de masa, de sigma por diferencial de área. Sigma sale afuera porque es constante, estamos trabajando con cuerpos homogéneos,
Y el diferencial de área tiene dos etapas, decía. Primero integrar entre 0 y 2pi el diferencial de área, y lo que es constante sale afuera. Esto cuenta, un truco importante es que lo que es constante sale afuera de la integral. R es constante, diferencial de z es constante en este dibujito naranja, como siempre a la misma altura. Entonces tengo que hacer la integral de los ángulos. Y sumar ángulos chiquititos en una vuelta es conseguir la vuelta entera. Por eso da 2pi. ¿Ok? La hacemos con las manos la integral. Esto es lo que podríamos ir aprendiendo, o pueden ir aprendiendo, para después darle forma técnica en análisis 2. El diferencial de área ya está integrado así, falta integrarlo en z. Entonces, si uno quiere calcular la masa del cuerpo, tiene la densidad superficial por el área del anillo, da la masa del anillo. Y hay que sumarla, desde abajo hasta arriba. Como la variable acá es z, desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2, porque puse el origen en el medio, da el recorrido de todo el cilindro desde abajo hasta arriba. Y eso termina dando, bueno, todo esto, pero esto es la fórmula de área de la cara del cilindro. 2pi por r es la longitud de la base, el perímetro de la circunferencia, y h es la altura. Entonces, como tiene que ser, la masa da densidad por área, densidad superficial por área. O sea, la densidad se puede despejar como masa sobre área. Como un chequeo. ¿Cómo es la cuenta del momento de inercia? Bueno, hay que hacer la suma sobre todo el cuerpo. Acá la voy a hacer completa. El cuerpo se recorre. Bueno, primero, ¿qué se suma? Se suma la distancia al eje al cuadrado, que para cada parchecito es directamente el radio del tubo, por el diferencial de masa, que es la densidad por el diferencial de área. Estoy con el parchecito chiquitito. ¿Por qué hay un paréntesis y por qué hay dos integrales? Porque para recorrer el cuerpo hay que recorrer el ángulo θ entre 0 y 2pi. Y eso lo vamos a hacer primero. Esto se llama hacer las integrales iteradas. Primero integramos sobre la variable θ. Al resultado, después hay que integrarlo sobre la variable z, entre menos h sobre 2 y h sobre 2. Entonces, la primera integral, la de adentro, ¿cómo se hace? R cuadrado afuera, sigma afuera, R afuera, integral del diferencial de ángulo. Da 2pi. Es la suma de los ángulos de toda la vuelta. Da 2pi. Terminamos de hacer la primera integral, la del paréntesis. Ahora este 2pi, para la próxima integral sale afuera. ¿Y qué me queda? ¿Qué nos queda? Sumar diferenciales de altura. Y sumar diferenciales de altura, pedacitos de altura, desde abajo hasta arriba, es conseguir la altura. Por eso esta integral da h. Acá lo asocié de alguna manera, de tal manera que 2pi por radio por h es el área del tubo, el área lateral, sigma densidad, todo esto es la masa. Y quedó masa por radio al cuadrado. O sea, algunas fórmulas de las que están en la tabla de los libros que el día que en la práctica tengan que trabajar con un tubo hueco, pueden decir directamente, voy, me fijo y el momento de inercia es masa por radio al cuadrado. De la misma manera, no lo voy a ver en detalle, un cilindro macizo. Ahora sí tenemos elementos de volumen, porque esto es tridimensional. ¿Cómo es un elemento de volumen? Bueno, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas que conviene, un elemento de volumen es como un cubito. Se consigue en coordenadas cilíndricas moviendo el ángulo, un diferencial de ángulo, con lo cual barremos un lado acá. Y este lado vale R por diferencial de ángulo, el arco. No es el radio R mayúscula completo, es el R que corresponde al lugar donde estamos. Un largo acá. Una altura que es diferencial de Z. Y una profundidad que es diferencial de R. O sea, nos movemos un poquito en el ángulo, generamos este lado. Nos movemos un poquito en el radio, generamos este lado. Nos movemos un poquito en altura, generamos este lado. O esta arista, debería decir. Con esas tres medidas, el diferencial de volumen es lado por lado por lado. Y entonces nos queda acá. R por diferencial de θ es uno de los lados, diferencial de R es otro de los lados, diferencial de Z es otro de los lados. Así se escribe un diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Y el diferencial de masa es densidad por volumen, o densidad por diferencial de volumen, mejor dicho. Entonces, está escrito todo esto por acá. Y si uno quiere integrar
las tres componentes, las tres coordenadas que tiene, puede integrar primero en ángulos, y va a tener una vuelta entera que le da 2pi, después en radios, que sería desde el eje hasta afuera, y después en alturas. Si integramos este cubito en ángulo, me da un anillo. Si integramos ese anillo desde radio 0 hasta radio R mayúscula, nos da un disco. Integrar sobre Z es como sumar discos. Entonces en algún momento está el disco y el momento de inercia del disco de la clase 24, que era un medio de masa por radio al cuadrado. Bueno, terminan las cuentas de esto y les vuelve a dar un medio de masa por radio al cuadrado. Pero ahora es la masa del cilindro macizo y el radio del cilindro. Y así otros cuerpos, en particular un rectángulo. Acá en coordenadas cartesianas, un diferencial de área, un rectángulo plano, una lámina. Un diferencial de área es diferencial de x por diferencial de z, por el eje que puse. Digo, voy a llamar z al eje de rotación, x al eje transversal. Estamos un ancho de base, un ancho de un alto y un área que es base por altura. Entonces en coordenadas cartesianas el diferencial de área se escribe así, y para una lámina plana el diferencial de masa es densidad superficial por diferencial de área, sigma por diferencial de área. Esas son las cuentas que estamos haciendo. Si uno quiere sumar primero, bueno, y esto hay que moverlo en todo el ancho y en todo el alto. Si uno quiere sumar primero el ancho, que es la tomografía que les digo, les queda como una barra. Y el momento de inercia de esta franjita es como el momento de inercia de una varilla. 1 sobre 12 por la masa por el largo al cuadrado de la clase pasada. ¿Okay? E integral sobre z es como cubrir todo el rectángulo paseando una varilla desde acá abajo hasta allá arriba. La integral siempre tiene la noción de ir recorriendo el volumen o recorriendo el área, cubrirlo todo, barrerlo, escribir las cosas chiquititas y hacer la suma. Y entonces con esas ideas pueden leer la cuenta que sigue. Y bueno, después les cuento, ni el dibujo puse cómo es la cáscara esférica, cómo es la esfera, sin más detalles, hay que hacerlo en coordenadas esféricas, pero como les decía, cuerpos típicos que en los libros les ponen el resultado y hacen algunos de ejemplo. Acá estamos, no hace falta que ustedes sepan resolver estas integrales, sí que reconozcan de qué cuerpo están hablando, cuál eje, respecto de cuál eje está calculado el momento de inercia que tenemos, y lo puedan usar en la práctica. Dentro de este panorama les quiero comentar que hay unas formas que son los sólidos de revolución, formas geométricas en el espacio, que son como tomar una forma, una curva, o si quieren sombrearla toda y tomar como una tajadita ahí, y darle la vuelta al eje Z. Revolución es dar una vuelta. Si uno con una forma de estas barre una vuelta, va generando, acá puse como por la mitad y después terminamos de hacerlo, lo saqué de un GeoGebra que lo subí a las páginas, va generando una forma que si hacemos tajadas perpendiculares al eje Z siempre son discos. Un sólido de revolución se puede ver como un apilamiento de discos puestos todos encima de un eje. Y el momento de inercia de esto se calcula, pero lo que está a la vista es que el eje es un eje de simetría, que con esta vuelta siempre pasó que cuando hay una masa de un lado de un eje, es lo más igual del otro lado del eje. Porque simplemente el cuerpo tiene alguna característica que está replicada a lo largo de toda la vuelta. Así que los cuerpos que tienen esta pinta de estar como enrollados alrededor de un eje, seguro tienen un eje de simetría, un eje principal, acá en el medio. Son cuerpos para los cuales vamos a poder montarlos sobre un eje y tenerlos balanceados. Bien, ¿qué más les cuento por acá? Bueno, para algunos ejercicios de la práctica. Si un cuerpo es plano, como este rectángulo, y tiene ejes de simetría en el plano, como este eje, el eje Z, y si lo miramos de costado, el eje X. No sé si me salió bien el dibujo, pero debería estar en el medio ahí. Una mitad es simétrica con la otra respecto al eje X. Simetría de inversión respecto al eje X. Y lo mismo en Z, mitad y mitad de un lado del otro. Entonces podemos calcular el momento de inercia alrededor del eje Z, como hoy. Podríamos mirarlo de costado y calcular el momento de inercia alrededor del eje X.
que es una cuenta análoga, pero se intercambia. Lo que era base ahora es altura y lo que era altura ahora es base. Y también podemos pinchar un eje, que sería el eje Y, perpendicular a la hoja, como en la práctica anterior. Bueno, resulta que esos momentos de inercia respecto de tres ejes distintos, perpendiculares, están relacionados por la cuenta que ponemos acá abajo. Básicamente es, para calcular el momento de inercia respecto, para una masa cualquiera, un pedacito, para calcular el momento de inercia respecto del eje Z, habría que tomar esta distancia que es x al cuadrado, x cuadrado, recuerden. Para calcular el momento de inercia respecto del eje x, esta distancia que es z al cuadrado. Y para calcular el momento de inercia respecto del eje y que está pinchando la hoja, la distancia sería esta diagonal, que es x cuadrado más y cuadrado por el teorema de Pitágoras. Entonces la distancia al eje y pinchado la hoja, la distancia a los ejes del plano, están relacionadas. Y eso hace que los momentos de inercia respecto a distintos ejes estén relacionados. La cuenta esa se llama teorema de los ejes perpendiculares. Acá les cuento que si uno calcula el momento de inercia respecto del eje Y, poniendo las masas y la distancia del eje Y al cuadrado, que era x cuadrado más y cuadrado, si distribuye esto, le queda una integral con x cuadrado, que es la distancia al eje Z, y otra con... tendría que decir Z en lugar de Y, perdón. En lugar de Y tiene que decir Z acá en todos lados. Pero bueno, sería x cuadrado y z cuadrado, que son las distancias que hacen los momentos de inercia al eje x y al eje z. Entonces, finalmente el momento de inercia respecto al eje, más allá de los nombres que confundí las letras, el momento de inercia respecto al eje perpendicular a la hoja es la suma de los momentos de inercia respecto a dos ejes perpendiculares sobre la hoja. Entonces, si uno calculó estos dos, lo suma y ya tiene el tercero, se ahorra una cuenta. Y es más, si esto es un cuadrado en lugar de un rectángulo, y x y z son lo mismo, entonces calculo uno solo, ¿sí? Por simetría. Si esto es un cuadrado, mirarlo de costado o derecho es lo mismo. Entonces, y x y z son iguales, calculo uno solo, y ya lo multiplico por 2 y me da el momento de inercia respecto a otro eje. Esto es un truco para ahorrar cálculo para el caso de cuerpos planos y ejes perpendiculares que están en el plano y otro eje perpendicular al plano. Bien, con eso tienen para divertirse en varios problemas de la práctica.